muy chistoso ver que en las parejas hay esa intimidad sexual, nos vemos en bola completamente y no saben el sueldo del otro. Sí, Eso sí no se cuenta. Estamos hablando de finanzas en parejas y yo podría decir que un alto porcentaje de divorcios hoy en día es por culpa de las finanzas. Como yo aprendí a manejar mis finanzas, como le vi manejar a mis papás las finanzas. Entonces, pidiendo el crédito aquí, el gota a gota allá, empeñándole los anillos para poder sacar plata, Para poder pagar al otro hueco, subsistir y llegar al final de mes. Esas eran las cosas normales. Mis papás llegaron a un nivel de deuda absurdo. Eso empezó a generar obviamente ansiedad, angustia, llamaban a mi mamá toda hora. Empecé a sentir la angustia de yo no quiero esa vida para mí, ni cuando me case, ni así, porque aún todavía no había conocido a mi esposo, pero yo decía, si me caso o no me caso, yo no quiero vivir este endeudamiento tan absurdo. Pero siempre les decimos a las parejas, las decisiones de presupuesto, de organización, de cómo vamos a gastar, de en qué vamos a gastar, de por qué, de cuánto, se tiene que tomar sentados los dos viendo la pantalla del Excel. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Las Cosas Como Son Podcast y estoy muy contento porque hoy tenemos un programa muy interesante. Si usted es de las personas que quiere empezar un 2024 arreglando todas las áreas de su vida, pues me imagino que la financiera está dentro de esas áreas y usted seguramente quiere tomar medidas en el asunto. Así que si ese es su plan y en serio quiere empezar a tener unas finanzas sanas, porfa no se pierda este capítulo. Vamos con el cabezote y arrancamos. Y para esto he traído a dos expertos, ¿sí? Personajes que se la pasan en entrevistas. Ellos me dicen que no trabajan de lleno en esto, pero se la pasan en entrevistas. Uno las ve en entrevistas en emisoras, en programas, dando mentoría. Entonces, para eso he traído a dos personajes muy importantes hoy a hablar de finanzas y me encantaría presentarlos. Parejas y finanzas, así los conocemos en las redes sociales. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Sí, así nos encuentran, Pareja y Finanzas, somos Dave y Dani, entonces muy contentos de estar aquí y de poder participar en este podcast, chévere. Bueno, claramente el nombre lo dice, ¿no? Parejas y finanzas, pero puntualmente ¿a qué se dedican ustedes? Bueno, pues en este momento mi esposo ya está súper dedicado, ahora sí. Ahorita nos vamos a enterar por qué está súper dedicado a esto. Súper dedicado ya. Yo todavía estoy trabajando, pero ya en una temporalidad más corta, espero que sea pronto. Pero sí me dedico, he trabajado en el sector financiero durante 10 años. Uf, o sea, entonces, experiencia total. Experiencia hay. Sí. Listo. ¿Por qué llegan al punto de hablar sobre finanzas? ¿Qué pasó antes de esto? O sea, hubo un punto en donde estaban muy endeudados y encontraron la manera de salir. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegan a este punto de pareja y finanzas? Yo creo que hay muchas cosas y si unimos los puntos, digamos que vamos a llegar a lo que hoy es Pareja y Finanzas, pero menciono algunos, digamos. El primero fue que logramos pagar nuestro primer crédito hipotecario en 2 años y medio. Eso nos hizo dar como las ganas de vamos a enseñarle a la gente de esto, cómo lo logramos para que otros también salgan de sus deudas rápidamente como lo hicimos, sin ayuda, sin ser hijos heredados, sin ganar sueldos altos, no, con una estrategia financiera y dijimos, ¿por qué no enseñarlo? Pero a esto también se une otra segunda que vimos y es que amigos cercanos los veíamos luchando con el tema de las finanzas, como que los sentíamos un poquito frustrados, como que no sentían que les alcanzaba el dinero, se les esfumaba las quincenas. Entonces dijimos, ¿cómo podemos ayudar? Entonces empezó a ser como una frustración de decir, venga, pero a nosotros no nos está yendo tan mal, de pronto podemos hacer algo. Yo creo que esas dos de mi lado yo las numeraría. Y de pronto le sumaría, ya viéndolo más hacia atrás, digamos que creo que somos un perfecto componente de dos cosas. Pronto yo soy la parte más técnica, soy administradora de empresas, soy especialista en finanzas, totalmente. Entonces mi campo financiero siempre ha sido como un gusto. Digo que a pesar de que he trabajado en la banca, he estado más desde el lado de negocios internacionales, más que la parte de retail o el tema de bancos hacia las personas normales, pero empecé a desarrollar un gusto por entender eso y porque en mi familia sí se vivió sobre endeudamiento.
Entonces desde muy joven empecé a sentir esa necesidad de necesito aprender cómo funciona el sistema financiero, entro a trabajar en el sistema financiero, como que todo cobra sentido, claro, y aprendo esa parte técnica. Cuando me caso con mi esposo, él ya es la parte más, como intangible de las finanzas. Creo que él venía con muchos temas de liderazgo por varias experiencias que tuvo antes y unimos ambas cosas. Él empieza ya a aprender la parte un poco más técnica y empezamos a aplicarlo en casa, lo que decía mi esposo, con unos salarios bajitos, o sea, empezando desde cero. Entonces eso ayudó a potencializar la idea de necesitamos lanzarle esto a la gente, enseñarle cómo manejar sus finanzas y a un público que nadie estaba atendiendo, que eran las parejas. O sea, todo el mundo habla de finanzas personales, pero no de finanzas en pareja. Exacto. Y ahí hay una cosa que me gusta mucho porque estamos hablando de finanzas en parejas y yo podría decir que un alto porcentaje de divorcios hoy en día es por culpa de las finanzas, ¿sí? Entonces creo que es un tema que si uno no lo trata a tiempo puede generar a largo plazo unos problemas bastante grandes de los que muchas parejas no logran salir. Entonces eso me gusta mucho. Ahora, ¿cómo era su vida financiera antes de inclusive yo me diría hasta antes de conocerse? ¿Cómo era esa vida financiera? ¿Siempre tuvieron cierto orden? O, porque por ejemplo tú me dices, nosotros tuvimos una situación en casa dura en el tema de finanzas. ¿Cómo fue por parte y parte esa parte financiera en su casa antes de todo esto? De mi lado, digamos que fui criado en una familia muy humilde o digamos de clase baja, en donde había muchas necesidades, muchos faltantes, faltaban un montón de cosas. Digamos que financieramente nunca vi prosperidad, nunca vi algo así chévere, bueno, grande, no. Entonces, desde allá vengo yo y cómo yo aprendí a manejar mis finanzas, cómo le vi manejar a mis papás las finanzas. Entonces, pidiendo el crédito aquí, el gota a gota allá, empeñándole los anillos para poder sacar plata, para el otro hueco, subsistir y llegar al final de mes. Esas eran las cosas normales. Entonces, yo creía que todo eso era normal. ¿Sí? Entonces, digamos que antes de casarme, mi soltería lo manejé de la misma forma. Hay una cosa chistosa que cuando nos casamos mi esposa odió, y era que yo tenía una tarjeta de crédito con $1.000.000 y que me lanzaban a 24 cuotas automáticamente. Cuando ella me la vio con ojos de financiera fue como, que odio esa tarjeta, necesito que la canceles inmediatamente. Era como, sin embargo, antes, digamos que de casarme y todo, hubo unos años como de introspección cuando conocí más de Dios en la iglesia a la que pertenezco, me enseñó del tema y ahí puse mucho orden. Ahí digamos que ese fue un primer paso en el que puse mucho orden y empecé a darle una organización correcta a mis finanzas, pero con algunos ciertos vacíos, digamos que no del todo perfecto, pero ahí trataba de manejarla mejor. Pero todavía me quedaba ese tema de las tarjetas de crédito. Ese es mi antes. Listo. Sí, ¿Y el tuyo cuál es? Y el mío. Entonces, vengo de una familia, de pronto soy hija única, entonces sí vivo en un entorno más cómodo, porque mi esposo tiene otros 3 hermanos, entonces ellos era mucho más limitado, el mío era más cómodo, pero en un nivel de sobreendeudamiento gigante. O sea, realmente mis papás llegaron a un nivel de deuda absurdo. Eso empezó a generar obviamente ansiedad, angustia, llamaban a mi mamá toda hora. Y, o sea, los bancos como en esa presión, yo la empecé a vivir y el problema es que mi papá también se queda como sin muchas fuentes de ingreso, entonces decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿cómo sustentar la casa? Entonces salimos a vender el carro, salimos porque yo estuve implícita en esa decisión, claro, y creo que fue muy importante que mis papás me hicieran partícipe. Entonces sí empezamos como a organizar nuestro hogar. Tuvimos que incluso pensar en vender la casa porque habían demasiadas deudas. Yo empiezo como a tener un par de trabajos adicionales estudiando y así, o sea, yo vendía botas, yo estuve temporadas vendiendo zapatos en los centros comerciales, o sea, todo lo que podía encontrar para hacer, lo hice, y adicionalmente trabajaba en la universidad y me pagaban. Entonces hice como muchas cosas para ayudar a mis papás. Te siento que a pesar de que viví en el entorno, empecé a sentir la angustia de yo no quiero esa vida para mí, ni cuando me case, ni así, porque aún todavía no había conocido a mi esposo, pero yo decía, si me caso o no me caso, yo no quiero vivir este endeudamiento tan absurdo para comprar cosas materiales. Yo decía, ¿cómo es posible algo a 24 cuotas? Entonces, yo sí empecé a indagar, empecé a mirar los productos de crédito desde los 18 años, o sea, fue como una pasión. Y desde ahí empecé a construir. Entonces fui muy ahorradora. Yo le digo incluso a los jóvenes, parte de cómo yo ahorraba no era solo en el marrano, sino que yo metía plata en los libros, metía 5.000, 10.000, 2.000 en muchos libros,
Y al final de un periodo sacaba todos los libros y empezaba a sacar plata por todas partes. Siempre fui muy ahorradora y poco compulsiva para gastar. Entonces, sí, eso me ayudó mucho ya cuando llegamos al matrimonio. Creo que teníamos una parte ya muy interiorizada y nuestro matrimonio empezó con muchos límites financieros. O sea, fuimos muy juiciosos en empezar a organizar, obviamente con este componente mío, enseñándole un poquito más a mi esposo, pero pues también él tampoco era el gastalón. Pero sí creo que este es el contexto de dónde venimos y por qué. Pero a mí me gustaría ver, fue fácil para Dave el tema de venir de esta vida y de un momento a otro parar, porque yo conozco mucha gente que dice, listo, quiero organizar mis finanzas, pero les cuesta un montón ver una promoción y es que si no la compro ya, es que yo trabajo para eso, sí, es que me lo merezco. No es de la noche a la mañana que uno logra simplemente parar de gastar y voy a ahorrar. Eso fue fácil porque, por ejemplo, tú lo tenías más interiorizado, pues imagínate, desde los 18 años, eso fue casi desde antes de empezar la universidad. Pero en el caso tuyo que venías de eso, me cuentas que había una tarjeta de crédito que ya odiaba, sí, o sea que venías todavía con eso cuando te casas. ¿Cómo fue esa transición? ¿Fue sencilla? ¿Fue fácil? ¿No fue fácil? ¿Qué pasó ahí? Digamos que no fue difícil en el tema de ser compulsivo, nunca fui compulsivo con compras ni de nada, trataba de enfriar mucho las ideas. Sin embargo, sí fue difícil con temas como de, pero yo no le veo nada de malo a la tarjetica, o sea, déjamela. Igual tiene un millón de está pesos, chévere, ¿no? y es poquito, sí, como que yo no le veía nada de malo. Sí. Y en ese sentido sí me tocó esforzarme. Y también hay un orgullo masculino, eso también es cierto. Como que hay algo que nos dice, no, yo soy la cabeza, ¿tú qué me vas a enseñar? Yo sé manejar mi plata, claro. Yo sí, hay un orgullo masculino que sí, eso también entra en choque. Esa parte sí fue difícil un poquito. Pero digamos que fue mucha comunicación. Creo que lo que nos logró romper el tema fue comunicarme y entender las razones por las cuales ella pensaba lo que pensaba y ella veía cosas a corregir en mi dinámica financiera para lograr entablar juntos ya una unión completa de las finanzas. Entonces, escucharle y ver esas razones que ella tenía, yo dije, sí, tiene razón. Claro, pero no puedo decir nada. Ahora, yo creo que entra, igual hice mi tarea, muchachos, hice mi tarea, saqué unas preguntas adecuadas para la entrevista, pero hay una cosa que sí me gustaría antes de eso y es cierto que el que debe manejar las finanzas en la casa es el idóneo para eso. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque lo que tú dices, por ejemplo, en mi casa la que sabe manejar las finanzas es mi esposa, lo reconozco. Ya lo reconocí, me quito un peso encima. Ella es la buena en eso. Sí. Pero no crean que ha sido muy difícil. Uno, no, listo, suelto el tema. Exacto. Claro, no es que uno como que se desvincule del proceso, pero sí ha sido un tema complicado. Lo que tú dices, en el caso de uno, no, pues yo soy la cabeza, yo soy el que tengo que ponerle ejemplos como yo diga. ¿Cómo se puede manejar eso en una pareja? Porque hay una cosa que me gusta, la comunicación, pero ¿cómo se comunica uno? Porque en la pareja suele ser un problema. En mi casa fue muy, muy problemático hablar de finanzas en una época. O sea, tratar el tema ya era, ay no, qué jartera, omitámoslo. Sí. Y dejemos pasar la situación hasta que ya toca. ¿Cómo lograron ustedes esa comunicación? ¿Cuál es el eje, pues? Sí, pues yo creo que nosotros desde que éramos novios empezamos a exponer muchas cosas, que a veces siento que dices, sí lo voy a hablar, sí lo quiero hablar, pero en realidad tú nunca profundizas. Claro. Entonces estás de novio y de repente tienes el patrón de los 36 meses y estás acumulando deuda, pero nunca fue totalmente transparente con tu pareja, y a la inversa, a veces no se habla ni siquiera de cuánto nos ganamos o tenemos muchos guardaditos. Entonces siento que la pareja, desde el momento en el que se establece, perdón, ya sea que se case o se establezca, pues tiene que ser muy transparente en lo que tenemos y lo que debemos. Es uno de los puntos más importantes, pero también estar muy preparados en cómo afianzan su matrimonio en su unidad y no en el dinero. ¿A qué voy? Porque cuando te enfrentas a situaciones que ya nos ha pasado 2 o 3 veces, donde mi esposo se ha quedado sin trabajo, ¿sí? Sí.
Y ahí empieza tal vez la mujer odiosa a dar la provisión a través de la mujer. Empieza un problema porque yo soy la responsable, a mí es la que me toca. Entonces empiezan esas situaciones de conflicto en la pareja. Entonces siento que como la vida no es estática, sino es tan dinámica y un día estamos aquí, el otro día estamos allá, creo que como pareja tenemos que establecer acuerdos muy claros. No se trata en solo delegar la responsabilidad a otro. Claro, hay uno que va a ser más idóneo, pero siempre les decimos a las parejas las decisiones de presupuesto, de organización, de cómo vamos a gastar, de en qué vamos a gastar, de por qué, de cuánto se tiene que tomar sentados los dos viendo la pantalla del Excel o el cuadernito donde ustedes lo prefieran y ir entendiendo cuáles son los planes unificados de los dos. Siempre le decimos a las parejas, sería muy ideal que una pareja desde un noviembre, diciembre de cada año se sentara a planear, se sentara a decir qué queremos hacer el otro año juntos. ¿Cuál es la idea? ¿A qué le estamos apuntando? Y ahí construyan ideas juntos, sueños juntos, pero también individuales. A nosotros nos ha pasado, amor, mi esposo, yo quiero este año poderme arreglar los dientes. Y yo le digo, bueno, yo quiero estudiar un segundo idioma. Entonces, bueno, ¿cómo confluimos eso en un presupuesto? ¿Cuánto podemos destinar juntos? Entonces, siento que el hecho de sentarnos a hablarlos antes de que lleguen las cosas y nos estrellemos, nos anticipa a muchas peleas fastidiosas, claro, ¿sí? Porque creo que las parejas peleamos mucho, es justo porque dejamos que pase y pase y pase y de repente ya es cuando estallamos, claro, y porque hemos sobrepasado límites que a veces ni siquiera están claros financieramente, ¿sí? Claro. Entonces, ahora, me gusta eso porque sí, yo siento que vamos a también a poner, tengo algunas preguntas para ejemplos prácticos, sí, porque por ejemplo hay una cosa que me gusta mucho de ustedes, es que ustedes viajan también, les gusta mucho viajar, sí. Entonces sería muy chévere saber cómo organizan ustedes un viaje desde las finanzas, así cuál es el primer paso. Ahora, listo, muy chévere si yo estoy con mi novia, no me he casado y hablamos de las cosas y todo claro, pero cuando yo ya estoy casado y se destapa una olla terrible, ¿qué consejo pueden darle ustedes a ese tipo de parejas que se vienen a enterar cuando ya estamos casados de, oiga, es que yo tengo una deudita por acá, tengo esto por acá, o soy un comprador compulsivo y de pronto en el noviazgo muchas parejas tapan las cosas como por caerle bien a la otra y conquistarla? ¿Qué se puede hacer después? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué toca aterrizar? Yo creo que, y me tocó a mí, cuando llegué a esta relación, me tocó a mí morir a mi ego, a mi yo. Porque creo que el ego es lo que más nos lleva a crear conflictos en las relaciones de pareja. Porque quiero mostrarme yo, quiero tener la razón yo, quiero que me tengas en cuenta a mí. Siempre andamos jalando cada uno para su lado. Entonces creo que lo primero que yo le diría a alguien es, tienes que morir. Y morir es, nada, agacha la cabeza, amigo o amiga, y vamos a abrir el tema completamente abierto. Estar al desnudo es tan chistoso, pero esto lo hablamos con mi esposa, es muy chistoso ver que en las parejas hay esa intimidad sexual, nos vemos en bola completamente y no saben el sueldo del otro. Sí, eso sí no se cuenta. O sea que el dinero está en un lugar más elevado que el sexo. ¿Cómo es eso? No le entendemos, ¿sí? Algo tan íntimo está. Entonces, lo primero que yo diría, tenemos que morir al ego, ¿sí? Al que quieres tú, y vamos a transformarlo en qué queremos los dos, hacia dónde queremos navegar juntos. Claro. Y a eso es que tenemos que apuntarle. No importa si yo quedo aquí como un bobazo, como alguien que no sabe, no supo manejar las cosas. Nada, es preferible, por ahí decían, es preferible rojo una vez y no pálido toda la vida. Claro. Rojo de una vez, háblalo, abre el tema y lleguen a acuerdos cuanto antes. Listo, abrí el tema. Sí, lo puse sobre la mesa, esta es la situación. Sí. ¿Hay algún paso que uno deba seguir en la parte práctica? Sí, porque listo, tengo esta deuda, súper. Sí. ¿Y cuál es el siguiente paso? Unificamos el sueldo y todo en una bolsa, sacamos un porcentaje para nuestra deuda. ¿Cómo debería ser un poco el orden? Porque creo que eso es un proceso muy largo, pero resumiendo un poco, ¿cuál debería ser el orden en ese caso? Sí, nosotros creemos que en definitiva si estamos en pareja, hay parejas que lo toman o otras no están tan de acuerdo, pero sí sentimos que el unificar hace mucho sentido, o sea, unificar el ingreso, porque eso nos va a permitir apuntarle a todo, o sea, a los gastos del hogar unificadamente, a los gastos personales, pero también a atacar esas deudas, ¿sí? Muchas veces voy a poner uno de los casos que más sucede y es, lo voy a hacer al lado de la esposa. La esposa
tremendamente compulsiva, tiene 3 tarjetas reventadas, era la que más ganaba de los dos y resulta que la esposa se queda sin trabajo, ¿sí? Entonces queda la otra parte, el esposo no sabía que la esposa debía tanto y ahora está sin trabajo y ahora a la señora le llegan unas cuotas de millones de pesos de la tarjeta de crédito. Entonces, primer paso, pues como decía mi esposo, bueno, nada, me tengo que sentar y exponer, pedir perdón, no debía haberlo hecho así, pero lo manejé así y estas son mis cuotas. Ahora, la otra parte del ego también es importante porque Exacto. ¿qué va a pasar? El otro va a decir, pues yo no me lo gasté, entonces le tengo que pagar las cosas que usted estaba gastando, que es una gran pelea que pasa. Sí. Y ahí es donde esa lucha de poderes, pues o sacamos este tema adelante o nos vamos a empezar a dar por la cabeza juntos con este tema. Entonces sí le decimos a las parejas, hay que sentarse, hay que hablarlo, ambos, bueno, o la persona que se equivocó agachar la cabeza, pero pues el otro va a tener que ser un apoyo temporal para la otra persona. Y a eso es lo que vamos de, por ejemplo, nosotros en casa decimos, tenemos un fondo de ingresos unificado y de ahí se dispersa para todo lo que la casa necesita, para lo que ambos necesitamos. O sea, no es que yo no pudiera hacerme manicure porque entonces, no, está el presupuesto para manicure, ¿sí? Pero también, si en algún momento se va a tomar deuda, como nos ha pasado hipotecariamente, pues no es ni el crédito de él ni es el mío, es que es el crédito de la casa. Sí. Es que si vamos a comprar un día a una cuota o a 6 o a lo que definan las parejas, esta silla, pues es que es la silla de la casa, no es mi silla. Si es la ropa, claro, es la ropa que va a comprar la que vas a comprar tú, pero es de la casa, es de los dos. Entonces al final ahí es donde decimos, claro, la otra parte va a tener que ser un apoyo, ¿sí? Y si nos casamos es para unir todo, incluso lo que nos duele, que son las deudas, ¿sí? O sea que el primer paso sería como, bueno, en el caso de ustedes que ha funcionado, porque por si usted no lo sabía, ellos dan mentorías, ¿no? O sea, uno puede agendar una cita, así que si usted en este momento está en esa situación y dice, ese soy yo, bien pueda vaya a las redes sociales. ¿Cómo los encontramos en las redes sociales? @pareja y finanzas. En TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Listo, entonces con eso, si usted quiere pedir una mentoría, usted puede escribirles y saca un tiempito con ellos y charla todos estos temas. Ahora, listo, resolvimos eso. ¿Cuál debe ser el porcentaje que yo destine a mi deuda? O sea, ¿hay una regla para eso? ¿Saco lo que me sobró o mejor le pongo un límite y digo, no, tanto porcentaje sagrado mensualmente? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo manejan eso? Hay una estrategia muy conocida, seguramente los que están viendo este podcast la han escuchado, es el 50-30-20. Ajá. Pero nosotros hicimos nuestra propia estrategia. La menciono porque algunas cosas no estamos tan de acuerdo con esa estrategia y les voy a decir por qué. Entonces, decimos 4 categorías. Entonces lo organizamos en la primera, ponemos el vivir. Es decir, un 60% de tus recursos, de los recursos del hogar, los vamos a meter en esa categoría. ¿Qué es eso? El arriendo, la administración, los servicios, las cuotas de los créditos. Ahí va metido todo para pasar la comida, para pasar el mes. Y mercado. Y que nadie me moleste y yo me pueda alimentar y todo esté bien. Perfecto. 60%. Después viene la categoría de proyectar. Ahí le metemos 25%. Tú deberías estar ahorrando por lo menos 25% de tus ingresos. Eso te va a servir para ahorro para inversión, o ahorro para viajes, o ahorro para un gusto que quieras darte, o para pagar anticipadamente las deudas que tengas. Ya. Ese fondo está ahí hecho para eso. Y nos va a ayudar mucho para evitar la frustración en la relación. Claro. Es decir, para sentir que, venga, no hemos hecho nada usted y yo, no hemos logrado nada. ¿Sí? Esa categoría es muy importante. Tercera categoría, prever. 5% de lo que nos ingresa deberíamos llevarlo a un fondo de imprevistos. A todos nos van a pasar cosas malas y nos tenemos de bajar del bus de ese positivismo absurdo de nada va a suceder, todo va a estar bien. No, es bueno prever que puede pasar algo. Te van a robar el celular, amigo, eso va a suceder. Sí. Pero pasar. ¿Cómo te anticipas un fondo de imprevistos? ¿Sí? Para que no te pegue tan duro. Entonces, ese es del 5%. Claro. Es decir, ahí ya vamos un 90%. Sí. Y por último, la última categoría es dar. En esa categoría ponemos 10% de donaciones. Es decir, le vas a dar a alguien. Bendecir a otros, pues. Ofrenda, diezmo, o si no te gustan nada de esas cosas, en una fundación, en algo, pero es importante que en nuestra dinámica financiera le demos algo a alguien, sea tiempo, sea dinero. Listo. ¿Por qué es tan importante hacer eso? Sí, porque hay mucha gente que dice, no, pero ¿qué? Claro, sí. Otras que el tema de las energías,
entonces si yo siembro, yo recojo. Claro, pero porque yo creo que hay un tema que es un poquito más profundo, ¿no? Como que eso nos hace un poco más empáticos, nos hace un poco más desprendidos del dinero, nos hace un poco menos egoístas. ¿Sí? Entonces creo que esa parte es súper importante de poder tener, pero a veces no somos conscientes de sacar un pedazo para darlo. Sino es como cuando se presenta la oportunidad, pues bien, y ya hice la hora de los 6 meses. Entonces sí. ¿Hay alguna otra razón que ustedes tengan para sacar eso? O... Sí, pues para nosotros es ese sentido de, obviamente, de dar, pero creemos que está no solo la ley de la siembra y la cosecha, sino del desprendimiento. Ya. Y es que no hay nada más difícil que desapegarse de la plata. O sea, es de las cosas que más... No sé por qué como seres humanos nos atan, entonces nos cuesta soltar. Y qué mejor manera de soltar para bendecir a otras personas y lo que tú dices, hacernos más empáticos y todo. Ahora, quería volver un poco a la pregunta que tú hacías ahorita, un momento, y es, en ese 25% que mi esposo dice de destinarle a los proyectos, y sea al que quieras viajar o abonarle a los créditos, etcétera, de pronto con las deudas, y acá sí el mensaje para todos es... cuando estamos en un momento de sobreendeudamiento, la prioridad sí tiene que ser pagar las deudas. O sea, hemos visto muchas personas decir, es que estoy invirtiendo por acá en una cadena, pero pues estoy colgada 60 días en mora. Entonces digo, no tiene ningún sentido que estés en cadenas ni invirtiendo en 1000 cosas cuando estás súper endeudado, y mucho más si estás en unos temas de mora. Entonces ahí se vuelve súper importante destinarle a la deuda. Ahora, ¿qué proporción? Eso sí toca analizarlo detalladamente, porque hay deudas más malas que otras. Entonces sí hay que mirar cómo están las tasas de interés, en qué estatus está, si tal vez es un momento de hacer compra de cartera porque tu flujo de caja no es suficiente para atender la deuda. Entonces ahí sí hay que hacer un análisis mucho más detallado con la deuda, pero diríamos, si es un momento en el que estás en sobreendeudamiento, es fundamental priorizar la deuda antes que cualquier otra cosa. Listo. Y cuando priorizo esa deuda, ¿hay algún porcentaje que yo deba tener presente al momento de organizar mis finanzas? ¿O pongo un monto específico? ¿Cómo se debe manejar eso? Lo que te digo, si por ejemplo, uno mirando el nivel de endeudamiento, las cuotas de tus deudas mensuales sobrepasan el 30% de tus ingresos mensuales, ahí ya se empieza a presentar una alarma, ¿sí? Y ahí no solo será necesario atender las cuotas, sino empezar a mirar, oye, ¿le puedo aportar un abono a capital a esas deudas de un 5, de un 10% de mis ingresos? Pero ¿qué pasa cuando estamos en situaciones donde los ingresos de una persona no alcanzan a cubrir eso? O las deudas son el 70% de los ingresos? Una persona ahí humanamente, y porque lo vemos caso tras caso, va a ser imposible siquiera aportarle a la deuda. O sea, no va a tener un excedente para pagar ni siquiera que no puede pagar ni las cuotas, mucho menos un excedente. Entonces, por eso te digo que depende mucho del nivel de endeudamiento. ¿Dónde vemos más capacidad de aportar a la deuda? Cuando una pareja, una familia o una persona, su nivel de endeudamiento, es decir, la suma de sus cuotas sobre el total de sus ingresos, no supera el 20%. Ahí va a tener mucha más capacidad de abonarle a una deuda y pagarla mucho más rápido, destinando un 10, 15 o hasta un 20% de los ingresos para aportarle al capital y bajarla. Pero siempre el tema es pagarla. Independientemente que no tenga para pagar toda la cuota o algo, siempre el tema es sigue pagando. Claro, tienes que pagar. O sea, esta idea, y ahorita hay una desafortunadamente en Colombia, hay un auge de muchas reparadoras de crédito que no las quiero satanizar, perdón la expresión, pero sí están llevando a la gente a dejarse caer en mora, porque claro, cuando se cae en mora después de 6 meses, inmediatamente eso lo va a tomar una casa de cobranza y puedes llegar a negociar la deuda más barato. Pero eso está afectando totalmente tu historial crediticio, tu calificación, tu rating. Eso está afectando finalmente también ese sentido de paz que también puedas tener, porque están llamando, acosando a la gente. Entonces como que digo, no sé, es un equilibrio, es un análisis que la gente tiene que hacer. Ahí yo vi de hecho un video ahora, hay otra cosa chévere, no solamente si usted no puede tener una mentoría, ellos tienen sus redes sociales, una cantidad de videos en donde le explican cositas, porque uno se puede quedar ahí
horas mirando. Entonces me pasa mucho como, yo hago humor en mis redes sociales, pero ustedes hacen y me pasa lo mismo, pero con temas de, no hagas esto, no metas esta plata acá, no te metas en tal cosa. Y me encontré uno que me llamó mucho la atención y fue el de, no utilices esa técnica de guardo plata y cuando tengo una cuota grande, la agrego y pago toda mi deuda. Sí. No es bueno. ¿Por qué no es bueno? Sí. Sí, ese es un mito de las personas, creen que teniendo un monto grande, digamos, yo ahorro todo el año y en diciembre le abono un buen capital a esa deuda y ya eso es mejor. No, si uno se va a la calculadora es que nos encantaría poder hacer este cálculo con ustedes en vivo. No, igual, si ustedes en serio Pero quieren esto, podemos estar haciendo un en vivo, algo, comenten, déjenos ahí. Y en serio lo hacemos, ¿por qué? Porque, y perdóname te interrumpo, pero sí me parece, en mi caso, yo soy más de la practicidad de cómo es que se hace, ¿sí? Claro. Y viendo Exacto. eso, inclusive uno llega a entender la magnitud del problema, ¿no? Sí. Pero por ahora cuéntanos cómo sería la estrategia y miramos. Exacto, entonces hay calculadoras financieras en las que tú puedes hacer un cálculo sencillo de cómo sería abonarle a capital pequeños abonos durante todo el año. Claro. Entonces vamos a meternos en el video de abonas 100,000 pesos mes a mes, abonos a capital adicional a tu cuota ordinaria, ¿no? Adicional a esa cuota, 100,000 pesos durante 12 meses, o sea, esos son 1.200.000 pesos. Si lo hacemos así y hacemos un cálculo versus coger 1.200.000 y aportarlo en diciembre a la deuda, te vas a dar cuenta de la cantidad de intereses que habrás dejado de pagar si lo pagaste mensualmente, recurrentemente. Sí. Ahí, entonces, es un mito que yo tengo que abonar la suma grande al final. Y más que mito a veces nos lleva a una esperanza falsa. Claro. De si yo ahorro los 1.200.000 y en diciembre seguro. Y en diciembre llegan los regalos, llega la lechona, llega la alegría. Y esa plata Sí. coge otro Y se nos camino. olvidó eso que dijimos al Buen principio. punto. De acuerdo. Y, Entonces también y se el, olvida. Y el porqué de eso, matemáticamente hablando, es que cuando tú le abonas 100,000 pesos al capital de la deuda, tú debías 1.000.000 y le abonaste 100,000 adicional, ya no vas a ver 1.000.000, sino vas a ver 900,000. Los intereses tu banco te los va a calcular ahora sobre 900, no sobre 1.000.000. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa si tú abonas? Entonces ya, me sobre 900,000, bueno, te calcula menos intereses. El siguiente mes ya debías los 900, ahora le vas a abonar 100,000, ahora debes 800. Entonces, ese ejercicio todos los meses va a hacer que el impacto de intereses sea mucho menor. O sea, es una cuando excelente, haces abonos mensuales. es una excelente estrategia que yo pague mi cuota normal y adicional vaya abonando lo que pueda ir abonando. Bien. Exactamente. Súper, listo. Ahí ya me han dado varias respuestas de las cosas que yo quería, pero si yo tengo deudas, ¿cuál es la mejor estrategia para ahorrar en esos casos? Porque si es cierto, listo, quiero meter todo y la prioridad es pagar. ¿Es válido también ir ahorrando? ¿O ustedes dicen, no, primero metámosle todo al pago y después hablamos de ahorro? ¿O Sí. cómo lo ven ustedes? Creo que es como un justo equilibrio. Digamos, por ejemplo, si tú nos dices es un ahorro para otra cosa, Sí. súper relevante para la casa, de lo cual sea imprescindible, pues yo digo, bueno, tienes que equilibrar esa proporción de ahorro, pero sin dejar de aportar a la deuda, Claro, ¿sí? ya. Pero digo, me voy a comprar el PlayStation 5 porque es imprescindible y tengo que abonarle a la deuda, pues yo te digo, hay cosas en las que yo puedo morir temporalmente por salir más rápido de la deuda, porque ¿qué día le hacíamos el ejercicio a una pareja que debía más o menos 25 millones de pesos a una tasa actual de mercado y se lo anualizábamos, más bien, se lo proyectábamos a 5 o 6 años que tenía la deuda y le decíamos, tú estás pagando con las tasas de hoy, si mal no recuerdo la tasa anual estaba como en el 26%, y le decíamos, tú pediste prestado 25 millones y vas a pagar otros 25 millones en intereses, ¿sí? Entonces le decíamos solo en intereses, es decir, va a terminar pagando 50 millones de pesos al cabo de 5 años. Entonces, ¿de qué te sirve coger y ahorrar una platica mensual o ahorrar 10 millones de pesos mejor en cogerlo lo que todo sea, y cuando entregarlo a lo largo completo? de 5 años te vas a gastar no más 25 millones en intereses, o sea, es botarlos a la basura. Entonces, ¿qué hace más sentido? Ok, definan como familia, como persona, qué prioridades hay, pero dale una mayor prioridad a la deuda, ¿sí? Claro.
y el resto si lo vas, pues puedes ir ahorrando para pequeñas cosas, pero prioricen la deuda, háganlo un año juiciosos, ¿sí? Que uno diga, sé que no me puedo dar muchos gustos este año, pero este año vamos a salir lo que más podamos, paguemos el 20% de las deudas, y ya han avanzado demasiado y sobre todo se han ahorrado mucho en intereses que después se lo van a gastar en su play, en los viajes, en lo que quieran. Bueno, menos mal que este podcast sale para enero, porque si usted se iba a comprar el Play 5 y esto, se lo aseguro que no se lo van a regalar. Pero bueno, bien, ya después que se arrepienta. Listo. Ahora, ¿cuál es el consejo para una persona que está iniciando su vida laboral? Y por qué o su vida financiera, más que todo. Porque digamos que muchos de los problemas que ahorita tenemos es que cuando uno ya llega a casarse o llega como a constituir un hogar, uno dice, listo, vamos a hacer esto. Pero el problema es que tú ya tienes un historial crediticio, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo crecí exactamente igual. Mi papá era el tema mi papá era recojamos, pero nunca había para nada, ¿sí? Pero la plata sigue ahí empolvándose en algún lugar, pero nunca fue de, cojamos esto, lo invertimos, movamos esto, no, era... Y llega un punto donde nos volvimos en cierta manera tacaños, ¿no? Entonces ya era como que guardemos y cuando íbamos a gastar, no, pero si guardo un poquito más me puedo comprar tal cosa. Y así pasaron los años y al final nunca compramos nada porque guarde. Entonces no hubo una idea de ahorro sana, porque pues yo creo que esa fue como una idea de seamos tacaños, no de ahorra. Entonces como que desde el principio hubo un mal manejo del dinero. ¿Cuál sería la estrategia desde el principio para manejar? Y estoy solo, ¿no? Acabo de arrancar, puedo gastarme, lo vivo de pronto con mis papás, pero desde ese tiempo, ¿cuál es la mejor manera de sanar pues las finanzas desde el principio? Yo creo que el mejor consejo para alguien así es edúcate financieramente. Tiene que volverse un tema importante para ti. Sí. Tienes que seguir a gente en redes sociales que te hable del tema, que te dé tips así como los que votamos recurrentemente nosotros, en donde te están enseñando cosas de cómo manejar tus finanzas, cómo organizarte, en qué invertir, qué cosas son buena idea y qué cosas son malas, qué cosas son estafas y qué cosas no. Esa gente tienes que empezar a escucharla. Y por qué no, yo incluso invertiría, si yo pudiera volverme, invertiría en pago un cursito. Hay gente que como nosotros tenemos cursos subidos en plataformas, venga, enséñenme y aprende, porque esa va a ser la única forma de perderle miedo al dinero, ¿sí? Y va a ser la única forma de que empieces a ahorrar de una forma sana e invertir el dinero de una forma inteligente, que son las dos cosas. Y bueno, y ahí me gustaría como romper también un mito. Es complicado aprender de finanzas. ¿Por qué? Porque uno piensa en finanzas y dice, eso es una galleta que yo no nací para eso, o sea, no nací para... Y uno se mete la idea, no, yo no soy bueno para eso, me casaré con alguna persona que lo sepa hacer, o mi pareja algún día lo sabrá hacer, pero yo no lo sé hacer y yo vivo mi vida bacanísima. ¿Es complicado aprender de finanzas? No, pues yo creo que lo que tú dices, creo que nos lo han hecho muy ladrilludo y adicionalmente lo atamos mucho a las matemáticas. O sea, me parece que es lo mismo, como que todo el mundo quiere alejarse de los números y en realidad creo que es muy sencillo aprenderlo y las bases son simples. Donde obviamente está la complicación y que es lo que nosotros como educadores queremos transmitir, es más conocimiento sobre el sector financiero, que es donde creo que falta mucho más conocimiento. Pero la base de unas finanzas, y para la gente que también está arrancando, o todas las personas que nos escuchan, es empezar a romper el primer mito, y es: no puedes llevar tus finanzas en la mente. Eso está prohibido. Y esa es la primera cosa que queremos atacarle a todo el mundo. O sea, esto de que yo sé cuánto debo, que yo sé cuánto gasto, que yo sé cuánto... No. O sea, es clave tener un Excel, un cuadrito. Un cuaderno, lo que sea, pero tienes que apuntar. Había una persona que me decía, es mejor un lápiz pequeño que un cerebro grande, y hoy lo entiendo. O sea, todo lo que tú apuntes, todo lo que tú escribas, estás haciendo un trabajo doble que te va a ayudar a memorizar las cosas, y matemáticamente te va a ayudar. Entonces sí es importante llevar las cuentas, anotar, llevar un presupuesto, y que se va a constituir de dos cosas básicas. La primera, tus ingresos. ¿Cuánto te ganas? Porque le preguntamos muchos a la gente, nos dicen, pero con las deducciones o sin las deducciones, pero lo que me llega en el certificado, lo que no me llega, pero con la retención o sin la retención. ¿Cuánto te ganas? Completo, neto, o sea, lo que te llega quitan, con esto, ¿y cuánto te quitan? Yo no sé, es que yo ni siquiera miro el desprendible. Primer error, porque nunca miramos las cosas. Entonces, ¿cuánto te ganan? Listo, esto menos las deducciones es tanto.
y cómo estás gastando, cómo te estás gastando eso mes a mes. Solo con que tengas ese panorama ya tienes un 50% de las finanzas claras. Claro. El otro porcentaje va a ser conocer del sistema financiero, de las deudas, de las tarjetas, de los créditos, que esa parte ya va a tener un componente un poquito más complejo, sí, pero tampoco terriblemente difícil de entender. O sea, hay cositas pequeñas que hay que saber. No. Que son Y en importantes. esas cositas terribles, pues para eso están ellos, ¿sí? Para que usted les pregunte y ellos le dan asesoría y todo el tema. Listo. Voy a hacer algunos mitos también que hay por ahí, como para solucionarlo y para ir cerrando un poco. ¿Qué puedo hacer para controlar mis gastos? ¿Sí? Ahora, sobre todo en pareja, porque bueno, claro, si yo estoy soltero, a veces no me gusta salir tanto, bueno, pero a veces es complicado porque hay uno que gasta mucho y hay otro que dice que no, taje. ¿Cómo puedo hacer para controlar mis gastos? ¿No salir? ¿Quedarme encerrado en mi casa? Ay, qué pecado. Yo creo que la mejor forma, en mi caso, la que más me ayudó a saber controlar mis gastos fue planearme financieramente. Entonces, esto va muy unido a justo lo que acaba de decir mi esposa, y es: haz un presupuesto. De hecho, pueden ingresar en www.parejayfinanzas.com/presupuesto. Hay un formato completamente gratis para que lo descarguen y ya les va a ahorrar un montón de tiempo. Entonces, si arrancamos por eso, por planearnos y saber qué es lo que estoy gastando, en qué voy a gastar este mes, porque por eso se llama presupuestos, previo al gasto. Claro. ¿Sí? No es post supuesto, que es lo que a veces algunas personas Sí. hacen. Después de que ya te lo gastaste, no tiene Entonces, ahí sentido. lo que me sobra es, miremos a ver. Sí, qué no hacemos. tiene sentido. O lo que Sí. te faltó. Previo a gastártelo, presupuesto, defines en qué vas a gastar. Y así vas a ser mucho más cauteloso y cuidadoso en, esto sí estaba incluido o no estaba incluido. Este PlayStation 5 estaba incluido en el presupuesto de diciembre, ¿sí o no? No. Uy, ok, pues no no puedes se puede. gastar. Ya. Sí, No sí. puedes. Uy, Y nosotros Dios mío. usamos... Las esposas tomando nota. Sí, yo, qué pecado. No, y usamos una metodología que nos ha funcionado muchísimo. Parece súper arcaica y la gente ahorita, los millennials y la generación Z, eso nos da un palo, que por qué, que no sé qué, pero funciona y la hemos probado contundentemente con muchas personas, y es la estrategia de los sobres. Y le decimos a las personas: el ingreso completo que reciban como pareja o solitos, distribúyanlo en esos puntos, o sea, todo, es decir, todo el ingreso debe quedar distribuido. Eso de dejar saldos ociosos no funciona, o sea, no, me sobraron plata de 200, bolsillo y me no, los gasto, ya. no, todo distribuido, esto para el mercado, esto esto para el ahorro, esto para la deuda, y al final coges tu ingreso y le restas todo eso y te debe dar cero. Entonces, dispersas los pagos electrónicos, el restante lo puedes sacar en efectivo. Claro, la gente se escandaliza, pero es que tampoco es que mejor, bueno, si tú te ganas no sé cuántos miles de millones, pues lo entiendo, pero si vas a sacar 400,000 pesos del mercado, pues yo no creo que mejor alguien vaya a entrar a robarte los 400,000 a la casa. Entonces lo que hacemos es meterlo, esos 400,000 de mercado, 100,000 del transporte, en sobrecitos que queden visibles para los dos. Entonces, si por ejemplo vamos a ir a comprar el mercado, entonces mi esposo o yo podemos sacar del sobrecito de mercado, que ya tiene un monto definido, que ya está ahí incorporado. ¿Cuál va a ser el desafío como pareja o como personas? Administrar bien lo ese- que está en el sobre. Entonces, cuando tú empiezas a ver que te van quedando, ya tenías 400, ahora te quedan 300, ahora 100, pues tú te vuelves más efectivo en decir: es lo que me queda, Claro. soy más eficiente. Claro. A diferencia de cuando la gente está viendo la plata en el cajero y va sacando de a 50,000 y a 50,000, así la plata nunca la van a poder administrar. Entonces le decimos a las personas: arranquen por lo menos con las cosas en las que uno más gasta, salidas, la comida, el transporte, hagan 3 sobrecitos y pruébenlo un mes y verá que es súper interesante. Además que entre los dos se vuelve una dinámica chévere, porque Claro, ambos claro, estamos claro. participando de ese eso. ejercicio. Ahora, no sé, corríjanme si estoy mal, pero una cosa que nos ha funcionado un poco a nosotros son los bolsillos estos que, por ejemplo, Bancolombia tiene. Eso. Por ejemplo, la Exacto, vivienda creo que también los digitalmente. tiene. Hay varios bancos que los tienen y uno puede tener sus bolsillos y no se debita cuando llega un punto en el que uno va a pagar y ya no hay. Ya no porque se todo puede. está distribuido en bolsillos. ¿Es una opción? ¿Sirve? Exacto, claro, Perfecto. exactamente, se puede Claro que hacer. Listo, súper. 2 cositas más. Una es con el tema de las inversiones. ¿En qué se debe invertir? Súper corto, ¿en qué se debe invertir y en qué no? Definitivamente en esto no inviertan, no, mala idea. Bueno, nosotros, el tema de las inversiones es el tema, y se los
quiero dejar así, pero re fuerte, mejor dicho, perdón, digo el re, pero es que es lo que más me sensibiliza. El tema de las inversiones es el tema más delicado de todas las finanzas personales. Y nos abruma ver cómo la gente habla de inversiones a diestra y siniestra, y eso es manipulación de la gente. Claro. Entonces, lo primero que les decimos es, tengan cuidado de quién les está hablando de inversiones, ¿sí? Porque eso es delicado. Entonces, ¿qué cosas yo más que las que sí inviertan? Porque eso hay que analizar perfil de riesgo, hay muchos factores que hay que analizar antes de decirle a alguien en qué debo invertir. Más bien yo diría en qué no invierto, ¿sí? Yo no invertiría en cosas donde me prometan rentabilidades sobre activos que sé que son variables. Entonces, si a mí alguien me llega a decir que está con el Bitcoin, que vas a invertir en yo no sé qué plataforma y te va a dar una rentabilidad garantizada del 25%, corran, huyan. O sea, eso son cosas que son a largo plazo van a ser estafas, ¿sí? O sea, cosas, creo que es una de las principales que yo diría, no. Y yo no invertiría en negocios que no tengan a cambio un bien o servicio. De hecho, eso es lo que diferencia a una pirámide de una de un multinivel, por ejemplo. El multinivel, y un ejemplo de eso, por ejemplo, ¿cómo podría? El multinivel creo que lo conocemos todos, sí. O sea, creo que está clarísimo. Pero lo que tú dices, ¿cuál sería un ejemplo de ese puntualmente? Sí. Digamos que hay que perder el miedo con los multiniveles. Las redes de mercadeo son legales y desde que tengan un bien o servicio a cambio, son, digamos que están cubiertas por la ley, está bien. Pero cuando no hay un bien que es tangible o un servicio que tú de verdad estás recibiendo, con lo que yo pueda soportar, cuidado porque tal vez se trata de mete aquí plata y luego llama a otros amigos y entonces los de abajo van pagándole a los de arriba. Tengan mucho cuidado, tiene que haber siempre un producto o un servicio. Sí. Listo, súper. Yo creo que ahí ya hemos resuelto varias cositas. Y la última que en serio sí me encantaría que ustedes nos dieran así rapidín consejos es ¿cómo viajar? Sí, Ay, porque yo conozco un montón de gente que se pega unas endeudadas brutales. De hecho, nosotros lo hicimos con mi esposo una vez. Logramos salir del tema súper bien. Pero ustedes viajan sin endeudarse. ¿Cómo se maneja un viaje de esa manera? Sí. Puede parecer, y perdón, puede parecer obvio para muchos que posiblemente lo hacen, pero para otros que no saben cómo manejar el tema, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué se debe hacer ahí? O sea, para nosotros el primer paso de un viaje es planearlo con tiempo. Ya. Nunca, y acá se los dice de verdad, ¿hay un tiempo nunca, prudencial? Sí. O sea, un viaje no se planea con menos de 6 meses de anticipación, pero vetado. De hecho, todos nuestros viajes van un año anticipado de planeación. Ya. Desde la planeación estoy hablando del cuadrito, de cuál va a ser el destino, de cuánto nos vamos a gastar. ¿Por qué? Porque ahí nos va a dar el tiempo de ir mirando cuánto valen los tiquetes, cómo vamos organizando el presupuesto y saber cuánto es la capacidad de ahorro que vamos a tener de aquí a allá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos, voy a poner un ejemplo, el viaje cuesta 10 millones de pesos y lo vamos a hacer de aquí al próximo agosto, por darte un ejemplo. Entonces decimos, ¿esa capacidad de ahorro la tenemos? Sí. ¿Por qué un 10 millones? Porque ya de pronto hemos indagado un par de cositas, pero ahora lo aterrizamos en un cuadrito. Entonces empezamos, sí, los tiquetes aproximadamente la idea es comprarlos en tanto, el hospedaje va a valer tanto, aproximadamente tanto en comida, y eso, el todo completo da 10 millones. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Que mes a mes nos ponemos una cuota de ahorro, claro. ¿Sí? Una cuota de ahorro, obviamente de pronto cuando tengamos primas le ponemos un montico mayor a ese ahorro y vamos pagando poco a poco las cosas, vamos haciendo una reserva, bien. Entonces por ejemplo, reservamos si es un destino completo, digamos que va a ser en el mismo lugar los 10 días, entonces nosotros que buscamos mucho, o sea, eso sí te digo, somos yo soy la loca de las ofertas de viajes, si yo le contara acá a todo el mundo, la gente piensa que nos gastamos cientos de millonadas, voy a decir, nada que ver, o sea, he cuadrado viajes espectaculares. Yo creo que muy barato. Yo sí me voy a apuntar a ese live porque yo sé que hay unas fechas específicas para comprar, total. Hay unos horarios, hay días en la semana, hay días, pero la gente no conoce, o sea, yo me iba enterando así ahorita que estoy como en ese tema, pero creo que eso
creo que ese es el principal tip, organizarse y planearlo al tiempo. Bueno, mi gente, como se pueden dar cuenta, creo que aquí podríamos coger tema por tema y desglosar una cantidad de cosas. Para eso están los cursos y las mentorías que ellos dan. Pero creo que sí los voy a estar molestando porque ese tip de los viajes sí me parece clave, que deberíamos hacerlo. Así que porfa recuérdenos sus redes sociales otra vez, la página web también y cómo podemos encontrarlos. Así es, nos pueden encontrar en www.parejayfinanzas.com y en nuestras redes como @parejayfinanzas en todas las redes, y ahí estamos. En cualquiera de las dos pueden escribirles, contactarlos. Sí. Exacto, Total. estamos un poquito más activos en Instagram. En los DMs nos pueden escribir, ahí estamos más atentos. Listo, súper. Creo que hay mucho por hablar. Déjenlo en los comentarios si quieren saber más cosas. Podemos reunirnos, hacer un live, hacer alguna cosa y prepararlo pues. Pero quiero agradecerles, parece que es un programa muy bueno. Y si usted quiere arreglar sus finanzas en 2024, este es el momento para que usted se ponga las pilas y empiece a trabajar en eso. Creo que nunca es tarde para hacerlo. Por más difícil que sea, se puede. Se puede. Exacto. Listo, no importa cuál sea su deuda, no importa cómo estén sus finanzas, se puede. Así que súper conectados con Pareja y Finanzas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que no sea la última. No, ojalá no. Y cualquier cosita, porfa, en serio escríbanles. Yo sé que ellos van a estar ahí aconsejándolos por lo menos mientras pueden tomar sus mentorías. Síganos en las redes sociales, en Las Cosas Como Son Podcast con Migo Oficial, @MigoOficial en todas las redes sociales. Denle a la campanita, suscríbanse al canal. Hay mucho más contenido en el canal, como se pueden dar cuenta. Hay muchas cosas de las que estamos hablando muy útiles, muy buenas, que nos aportan un montón de cosas. Así que conéctense y súper activos en las demás redes sociales. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo capítulo de Las Cosas Como Son Podcast. Chao.